Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Manuel Hernández, soy distribuidor independiente de los productos OmniLife y el día de ayer subí dos fotografías mías en las que muestro mi progreso desde el día 12 de mayo al día 12 de julio. En estos 2 meses he logrado bajar casi 10 kilos y pues quería compartir en este video qué es lo que yo he hecho porque a raíz de estas fotografías me han preguntado pues cuál es mi rutina, qué es lo que hago, cómo lo he conseguido, ¿no? Todavía estoy en el proceso de bajar de peso, la verdad es que no estoy conforme con lo que he logrado aún, sin embargo estoy muy contento. Estos son pasos que descubrí que me sirven a mí, no significa que sea la fórmula mágica, pero estoy seguro que al escuchar mi historia probablemente ustedes podrán identificar qué pasos pueden tomar ustedes, ¿no? El primero de los pasos que tomé fue identificar cuál era la sensación real de hambre y cuál era la sensación de hambre por ansiedad o aburrimiento o cualquier otra emoción negativa. Hice esto porque me daba cuenta que yo estaba comiendo bastante por ansiedad. De hecho, lo que me pasaba mucho era que no dejaba que me llegara el hambre real y yo seguía comiendo, es decir, nunca experimentaba hambre. Esto obviamente me hizo pues llegar a consumir muchas más calorías de las que podía quemar. Entonces, una vez que yo identifiqué cuál era la diferencia entre el hambre real y el hambre que venía por ansiedad, pues empecé a tomar mejores decisiones en cuanto a mi alimentación. Ahora solamente comía cuando tenía hambre y dejaba de hacerlo cuando ya no tenía hambre. En el caso del hambre por ansiedad, tuve que hacer otro tipo de cosas. Aquí cada quien va a tener probablemente una herramienta distinta. Yo recurrí al coaching, a herramientas para trabajar esas emociones, para poder dejar que fluyeran, identificar cómo se sentían, etc. Y eso me ayudó poco a poco a hacerme un poco más responsable de mis emociones, más maduro, y a que ya no me hicieran estar comiendo por ansiedad. Repito, este es el camino que yo decidí tomar, pero ustedes probablemente decidieran a lo mejor, no sé, que la terapia es la mejor opción para ustedes. Algunas otras personas preferirán, meditación, etcétera. No, hay muchísimos caminos para llegar a eso. Entonces, lo importante es identificar cuál es el hambre real contra el hambre que yo siento cuando tengo ansiedad. Como punto número 2, pues obviamente esto, después de dejar de comer por ansiedad y empezar a hacerme cargo de mis emociones, empiezo a darme cuenta que, por ejemplo, en la mañana no me daba hambre o me daba hambre muy tarde, y entonces comencé a desayunar bastante tarde y también comencé a cenar muy temprano. Con el tiempo esto lo fui adaptando para hacer un ayuno intermitente, porque fue información que yo encontré en internet, me pareció algo sensato para mí. Entonces poco a poco fui haciendo mi desayuno más tarde, empezaba mi comida temprano, como a la 1 de la tarde o 2 cuando mucho, y mi cena también la hacía mucho más temprano. Esto me permitía tener varias horas desde la cena hasta el desayuno del día siguiente en las que yo no estaba ingiriendo comida, y mi cuerpo podía entonces empezar a utilizar pues su reserva, ¿no? En lugar de estar guardando más calorías, grasas, etc. Con el tiempo empecé a notar que el ayuno intermitente era algo que me ayudaba bastante, pero necesitaba un poco de ayuda. Entonces recurrí a pues suplementos alimenticios. Estos suplementos alimenticios son de OmniLife, debido a que yo tenía ya 18 años que había conocido estos productos. Los tomaba de vez en cuando, pero empecé a tomarlos de manera regular. Entonces, una de las cosas que hice fue quitar o más bien sustituir hábitos regulares que yo hacía con la comida por suplementos alimenticios. Una de las cosas era el café. Entonces dejé de tomarme mis 2-3 tazas de café en la mañana con 2 cucharadas de azúcar, y la sustituí por café de OmniLife, que aparte que te ayuda a
pues controlar grasas en tu organismo. Esta marca en específico no necesitaba ponerle azúcar adicional, por lo tanto reduje también mi consumo de azúcar, ¿no? Poco a poco. Con el tiempo me fui dando cuenta que yo ya después, bueno, al consumir el café y la proteína, ya no necesitaba realmente desayunar, por lo cual dejé de desayunar en la mañana. Mi primera comida regular, digamos, era a la 1 de la tarde, y ahí sí comía pues como normalmente, ¿no? Como no estoy como buscando cambiar mi alimentación realmente de, pues voy a dejar el pan, voy a dejar esto. No, simplemente comía mi comida regular. Después de esto, me doy cuenta que también en la tarde, si yo me tomo la proteína en la tarde, pues a veces ya no siento la necesidad de consumir alimento más noche, ¿no? Entonces, en ciertas ocasiones la cena también la puedo sustituir por la proteína y ya no comer nada. En otras ocasiones sí hago una cena regular. ¿Por qué les digo esto? Porque no se trata de sustituir todo y solamente a lo mejor irnos al suplemento. Tu cuerpo te va a decir que necesitas, siempre es importante escucharlo. Yo creo que esa es la clave fundamental que yo encontré para poder realmente desbloquear mi peso, y es lo que me ha ayudado bastante día con día. Entonces, a raíz de esto yo empecé a pesarme diario, el cual es el siguiente paso. Pesarme diario me ayudó a darme cuenta que estaba funcionando y que no. Algunas personas pensarán que esto es demasiado, que esto es no sé, está en el borde de un problema psicológico, pero en realidad yo lo veo como una manera de enfocarme. Si yo durante el día hago mi rutina que ya tengo hecha, y al día siguiente me peso, puedo lograr darme cuenta si me mantuve en el peso, si subí de peso o si bajé. No se trata de juzgarnos al momento de subirnos a la báscula, que es algo que muchos hacemos. Se trata de darnos cuenta qué está funcionando y qué no. Si por ejemplo ese día en particular no dormí lo suficiente, me doy cuenta que si en la semana en particular no dormí lo suficiente, me doy cuenta que mi peso se estanca un poco. Si dormí bastante bien, entonces veo cómo mi peso empieza a bajar. De igual manera, si no sé, a lo mejor pasé un poco de hambre real y no consumí no consumí suficientes calorías, entonces a lo mejor puedo también ver un efecto negativo, ¿no? en mi peso. Todo esto lo veo al día, es decir, me peso en la mañana y hago un recuento de lo que pasó el día anterior, y puedo retomar entonces un camino o una rutina ya mucho más enfocada. En lugar de pesarnos al mes o cada 2 meses y tener que hacer un recuento de 30 días de comportamiento con la comida, con los suplementos, etcétera, con el ejercicio, y no saber realmente qué fue lo que me funcionó o no. Entonces, les digo de nuevo, esto es como yo lo he estado haciendo y como me ha funcionado, pero cada quien podrá tomar su propia decisión. Una vez que empecé a pesarme diario, empecé a notar patrones, y estos patrones venían acompañados de resultados. Entonces ahora estoy muy al pendiente de mis actividades al día, cuántos, por ejemplo, pasos al día estoy haciendo, los cuales monitoreo con un reloj inteligente, y monitoreo también mi sueño. Reviso, por ejemplo, qué productos me tomé, qué cantidad, cuánta agua estoy tomando, y poco a poco he ido encontrando como la receta perfecta para mí, y eso es lo que yo quiero invitarlos a hacer.
entiendan que esto no es una fórmula mágica, es una manera de encontrar su propio camino. Entonces, si alguien de ustedes quiere entender un poquito sobre qué pasos exactamente necesitan llevar a ustedes, con mucho gusto déjenme un comentario, búsquenme en mis redes sociales, los puedo ayudar en la medida de lo que me sea posible, y a lo mejor juntos podemos encontrar esa receta perfecta para cada quien, que espero que sea el inicio de un desbloqueo para su control del peso y sobre todo para una mejor salud, que es primordialmente el por qué estoy haciendo esta meta, lejos de lo físico o de, digamos, exterior y de cómo pueda verme, que es obviamente un plus para mí. Mi salud es lo primero, y por eso es que decido escuchar a mi cuerpo y entender cuáles son los pasos que a mí me funcionan, en lugar de irme por una receta predeterminada que a lo mejor no a todos funciona. Espero que esto les haya servido bastante, que les pueda ayudar a encontrar esos pasos a seguir para ustedes. Les reitero que estoy a su disposición, que pueden contactarme, y espero poderlos ayudar si así lo desean. Muchísimas gracias por ver este video. Por favor, compártanlo con quien necesite escuchar esto. Denle like y suscríbanse al canal para escuchar un poco más o para ver más contenido como este. Muchas gracias.